Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una coartada, no comerse una fachada socialmente respetada. Es su camino y va a acabar contigo, hipotecado para ser más que tu vecino. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Demasiado tarde cuando el cinturón aprieta. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, otro día de radio, otro día deseando que estéis con nosotros y que compartáis este momento de tranquilidad. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Antonio, Carlos, al amigo Fran siempre, saludamos. ¿Os duele la espalda, las manos, agujetas? Un poco la cintura. Sin comentario. Los brazos bien, pero... Vamos, estamos en la radio, Carlos, ¿puede hacer algún comentario? Sin la gente no escucha. La espalda está un poquito bastante pero tocada. bueno, sin queja. Bien. Sin queja. Nos estamos refiriendo... Vamos, yo ya de naturaleza la tengo tocada. ¿no? Que ya llegabas así, ¿no? Ya llegabas Nos así. estamos refiriendo a la jornada de reforestación que se celebró ayer en Marchena, donde el Taller Verde, celebrando estas 34 convocatorias, 34 años ya plantando árboles, en la que participaron pues muchos ciudadanos, ciudadanas, familias, niños, niñas, en fin, y bueno, una jornada muy costosa, por eso lo del dolor de la espalda, porque todavía la tierra no está en las mejores condiciones para plantar árboles, todavía conserva un exceso de humedad que hace complicadísimo el trabajo de la azada y el palín. Y bueno, hubo mucho entusiasmo, pero también un poquito de sufrimiento. Seguiremos plantando árboles, aún no ha acabado la cosa. ¿Cómo se plantan árboles, Antonio? ¿Qué hay que hacer en Marchena? Que hay que ir al Taller Verde, irse al sitio. Bueno, seguiremos y la gente quiere también, porque la gente que normalmente les gusta ir a poner un árbol. Después de regarlo y eso. Bueno, pues nada, estar pendiente de las redes sociales, de las noticias, que por ejemplo la noticia de esta casa, que ya ha hecho público la convocatoria, y estar pendiente porque una campaña de reforestación como la que organiza el Taller Verde tiene distintas plantaciones. Por ejemplo, ayer hicimos una en la que fue muy abierta y vinieron familias y gente de otra, bueno, de Sevilla, de fuera. Y mañana mismo se comienza otra, que en este caso es con los centros educativos, en la que, los 8 centros educativos de Marchena. Bueno, Manuel lo puede explicar mejor que yo, pues ya que es el coordinador de la actividad. No, tú lo explicas muy bien también, Antonio. Nada, y pues ya vamos por la cuarta... Lo digo porque puede venir gente a participar, vamos que... claro, de manera voluntaria siempre es necesario gente de apoyo a los distintos centros. Bueno, como bien decía hace un momento, pues eso es un programa que lo hemos llamado Árbol Educa, y es eso, la plantación de árboles por parte de todos los centros educativos de aquí de la localidad. Y nada, mañana se empieza y serán
esta semana y algún día de la otra semana también. Estamos hablando de 8 centros educativos. 8 centros educativos, 4 días a dos turnos en horario de mañana. Y nada, quien esté interesado en echar una mano, plantar árboles y colaborar también, pues bienvenido. ¿En dónde va a ser? Este año volvemos de nuevo a la Vía Verde y nada, pues desde aquí pues convocamos a partir de las 9:30, ¿no? Sí, de la mañana. El primer turno 9:30 hasta las 11 y el siguiente de 11 a 12:30. Da tiempo a lo largo de la mañana, pues eche un ratito, quien esté interesado. Si hay alguien por la Vía Verde paseando en ese momento, para el paseo y coge una azada, no hay problema, ¿no? Tampoco, que va, al contrario. Al contrario. No, y es una propuesta muy bonita. Sí. Ya vamos por el 4º año y nada, pues que seguirá mientras podamos, tengamos ganas y los chiquillos se presten. Y se presten los centros educativos a hacerlo. Bueno, pues nada, y contestando a la pregunta de Carlos, pues las campañas de reforestación se desarrollan durante estos meses de enero, febrero. Este año en marzo, debido precisamente a la intensa lluvia y a que el terreno no ha permitido hacerlo antes, y solamente hay que estar pendiente de esas convocatorias para poder participar con nosotros. Además, también quería añadir que aparte de las reforestaciones estas participativas que proponemos, las personas, la familia que esté interesada en, por su cuenta, plantar árboles, pues que se puede llegar allí por la tarde, en los miércoles, a la sede del Taller Verde, y haremos entrega de los árboles que quieran plantar, en fin, de manera, no a cambio de nada, a cambio de que se comprometan a plantarlo y a cuidarlo. Muy bien. Y no, añadiría también que lo que son las reforestaciones participativas que llevamos a cabo, pues ya no es solamente el día de la plantación, sino que tiene unos previos de preparación del terreno y después la parte, digamos, más dura, para mí divertida también, o se hace con ganas, que es el mantenimiento a lo largo de todo el verano, claro, que es muy largo y no es solo plantar el arbolito, dejarlo sino que tiene que conlleva una responsabilidad importante. Claro. Si no, pues no tiene garantías el árbol de tirar para adelante. De cuidar de que se desbrozar y rezar entre semana y semana para que no haya ningún mecherito con ganas de ver arder lo que se perderlo todo, sí señor. Bueno, pues vamos a hacer una presentación un poquito más rápida ya de nuestros contenidos de hoy que pasan por lo siguiente, Carlos. Pues ya tocamos aquí en una canción lo que se conoce por la ley de restauración de la naturaleza. En España se ha hecho, explicaré un poco, repasaremos un poco lo que es la ley de restauración de la naturaleza y ahora una iniciativa que hay para que la gente pueda participar y pueda opinar sobre lo que se hace. Veremos un poco también el debate político que hay en este sentido y esperemos que nos dé tiempo a... Genial. ¿Y Manuel? Pues hoy hablaremos un poquito de aves migratorias y nos centraremos después en un estudio científico centrado en flamenco y estudio de muchos años atrás, más de 40 años, y claro, pues cómo se ve claramente cómo si hacemos dos grupos entre los flamencos, los migratorios y los sedentarios, pues el envejecimiento, cómo le afecta el envejecimiento a unos y otros. Muy bien. Y bueno, y en este apunte, en esta portada, nuestro abrazo a Gaza, en donde hoy retomamos las palabras de Antonio Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, que ha dicho que la solución de los dos estados para este conflicto de palestino-israelí pues está siendo eliminada a plena luz del día, porque cada vez mucho más complicado, porque está Israel ocupando Cisjordania también. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha dicho que la situación sigue siendo catastrófica y que los palestinos están muriendo todavía debido al frío, al hambre, a las enfermedades y a los ataques israelíes.
Y una muy buena noticia que seguro que Carlos ya nos comentará más adelante, que ya lo ha hecho porque llevamos muchos meses, no sé si años, con el tema de Altri, de la celulosa que 2 programas le hemos dedicado a Altri. 2 programas que recordáis, no sé si os acordáis, que Altri era una propuesta de una empresa de celulosa en Palas de Rey, en Galicia, y que, bueno, era una mega central que necesitaría, para acordarnos de que en un solo día de funcionamiento necesitaría toda el agua de la provincia de Lugo y a la vez devolvería al río Ulla 30 toneladas de aguas residuales. Bueno, pues después de una lucha, la hemos visto en televisión, hemos visto actores famosos, hemos visto a Greenpeace luchando y la gente manifestándose, pues parece que el gobierno de Galicia, la Xunta de Galicia, ha declinado seguir para adelante con el proyecto. Ojalá que sea definitivo, porque la empresa todavía puede recurrir. Bueno, y rápidamente, en Ecos de la Tierra, nuestro apartado dedicado a estos 40 años de radio, Miguel Sánchez nos recuerda las explosiones de la planta química de Jilin, en China, que fue en 2005. El Daniel Hidalgo, en la guarida literaria, nos va a leer un fragmento de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y la opinión hoy viene con puño y letra de José Luis Gallego, que escribe en El Confidencial y titula "De las Bahamas al Bidasoa, no te vas a creer el viaje de la Angula". Empezamos. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Miguel Sánchez nos recuerda las explosiones ocurridas en la planta química de Jilin, en China, en 2005. Las explosiones de Jilin, ocurridas en noviembre de 2005 en el noroeste de China, fueron un grave accidente industrial con importantes consecuencias humanas y ambientales. El desastre tuvo lugar en una planta química de la empresa estatal Petrochina, en la ciudad de Jilin, donde una serie de 6 explosiones consecutivas sacudieron las instalaciones mientras se manipulaban productos altamente inflamables. El accidente provocó la muerte de al menos 6 personas, más de 70 heridos y la evacuación de decenas de miles de habitantes. Sin embargo, lo más preocupante fue el vertido masivo de productos tóxicos, especialmente benceno y nitrobenceno, que contaminaron gravemente el río Songhua, una de las principales fuentes de agua de la región. Como resultado, millones de personas quedaron sin acceso al agua potable, y la contaminación se extendió río abajo hasta llegar a Rusia, afectando incluso al río Amur. Este hecho generó tensión diplomática, además de una profunda reflexión en China sobre la seguridad industrial y la gestión ambiental. Tras el desastre, el gobierno chino implementó reformas en las normas de seguridad de las fábricas químicas y reforzó la vigilancia sobre la contaminación industrial. Las explosiones de Jilin se recuerdan hoy como un ejemplo de cómo la falta de control y prevención puede causar graves daños ecológicos y sociales, y como un punto de partida para la mejora de la responsabilidad. La anguila europea es uno de los peces más amenazados del planeta. Para los investigadores del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, se encuentra fuera de sus límites biológicos de seguridad.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la incluye en la lista roja de especies amenazadas con la categoría de en peligro crítico de extinción, mientras que universidades y centros de investigación de todo el mundo alertan de su más que probable desaparición. Las principales causas de su regresión son la pérdida y fragmentación de su hábitat en los cursos bajos de los ríos, las barreras a la migración, la contaminación de las aguas, los cambios en las condiciones oceánicas y la desecación de los ríos y embalses debido a la sequía. Y es que aunque estos sorprendentes peces son capaces de sobrevivir durante días bajo el barro reseco, no pueden hacer frente a las actuales sequías cada vez más severas y recurrentes como consecuencia del cambio climático. Con todo, una de las mayores amenazas para la especie es la sobreexplotación pesquera para atender la alta demanda de mercado, especialmente en China y Japón, donde la angula es considerada como una auténtica delicatessen por la que se llegan a pagar precios cada vez más desorbitados. El año pasado, un informe liderado por la Estación Biológica de Doñana incluyó un listado con los precios a los que se ha llegado a pagar la angula en los últimos años, en los últimos 100 años, porque su precio de venta ha pasado de los 5 euros el kilo que costaba en 1925 a los más de 6.000 que cuesta en la actualidad. Una cifra que se queda corta, pues ante el acelerado declive de la especie en el mercado negro asiático, el kilo de angula ronda ya los 10.000 euros. El tema del tráfico ilegal de angula es especialmente serio, tanto que las autoridades lo equiparan con el narcotráfico. La especie ha sido incluida en el convenio CITES contra el comercio internacional de especies amenazadas, el mismo que protege al elefante, el gorila o el panda. Por ello, su exportación a terceros países está rigurosamente prohibida en toda la Unión Europea. Ante esta situación, organizaciones pesqueras de todo el mundo, como el grupo ICES, han recomendado el cierre completo de las pesquerías de anguila europeas, tanto de los adultos como de los alevines, siguiendo el mismo razonamiento. La Comisión Europea lleva años solicitando a los Estados miembros la aprobación de planes de gestión para la especie, y eso es lo que viene intentando hacer España desde entonces. Un intento hasta la fecha fallido. Hace 2 años, el Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica recomendó incluir la anguila europea tanto en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial como en el catálogo español de especies amenazadas. Sin embargo, a pesar de que los síntomas de declive son cada vez más alarmantes, la petición sigue en el aire. Esta misma semana, el Comité de Flora y Fauna Silvestre rechazaba por tercera vez la propuesta ministerial. Ante tal panorama y como recuerdan desde la organización conservacionista WWF, las posibilidades de salvar a la anguila europea de su extinción son cada vez menores. Si no actuamos ahora en pocos años, no habrá ninguna anguila en nuestras costas y ríos y eso tendrá consecuencias catastróficas tanto para los ecosistemas como para las comunidades locales. Los ecologistas lamentan que no seamos capaces de ponernos de acuerdo para garantizar el futuro de esta increíble especie, un pez tan famoso por su alto valor gastronómico como desconocido por su mayor valor ecológico, que realiza una de las gestas más extraordinarias del reino animal. La anguila europea es una especie catádroma, es decir, que vive en agua dulce, pero vuelve al mar para reproducirse. En este caso, el área de reproducción de la anguila europea está en el mar de los Sargazos. De allí vienen todas las anguilas que pueblan nuestros ríos. El mar de los Sargazos no baña ninguna costa, sino que es como una gigantesca balsa de aguas cálidas que flota en el océano Atlántico cerca de las Bahamas, circundado por fuertes corrientes marinas. Desde su nombre a la abundancia en sus aguas de un alga, debe su nombre a la abundancia en sus aguas de una alga marina llamada sargazo, que forma grandes masas flotantes. Y es bajo esa enorme extensión de algas donde cada año tiene lugar la fresa de la anguila, es decir, su reproducción. Una vez nacen, las pequeñas angulas con apenas unos centímetros de longitud y menos de 1 gramo de peso se dejan arrastrar por la corriente del Golfo para alcanzar nuestras latitudes en un viaje que les llevará a atravesar el océano de parte
aparte. El motivo de semejante hazaña, de esa travesía de más de 6.000 kilómetros, es alcanzar el estuario del mismo río por el que un día descendieron nadando sus padres con rumbo contrario. Pero no solo eso, cuando llegan a los ríos anguleros, como el Bidasoa, en España, siguen nadando río arriba hasta alcanzar el mismo tramo en el que se instalaron sus antecesores y alcanzar su mismo tamaño. Pasado alrededor de 10 años, una vez alcanzada la madurez sexual y convertidas ya en adultos de más de 1 metro de longitud, las anguilas dejan de comer, cierran la cloaca e inician el viaje de vuelta. Nadando río abajo, salir de nuevo al mar y convertidas de nuevo en peces de agua salada, emprender un viaje de regreso hacia el mar de los Sargazos, al otro lado del Atlántico, donde llegan exhaustas con las fuerzas justas para desovar y morir. Del 23 al 29 de marzo tendrá lugar en Brasil la 15ª Conferencia de las Partes Firmantes del Convenio de Bonn sobre las especies migratorias. Entre las medidas que se esperan aprobar está la aprobación de un plan de acción de especies únicas para intentar salvar a la anguila europea. Se trata del último salvavidas que nos queda para socorrer a uno de los animales más excepcionales que pueblan los ríos y océanos del planeta. Hablamos del Reglamento de la Unión Europea 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo. Hablamos de que esto se gestó el 24 de junio de 2024 y que entra en vigor el 18 de agosto de 2024. Se conoce como la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y, bueno, entre otras cosas, decir que es una ley vinculante, es decir, que obliga un poco a todos los miembros de la Unión Europea a tenerla en cuenta y a cumplir un poco los términos de esta ley, que no es más que restaurar ecosistemas que están degradados en toda la Unión Europea. Objetivo principal, pues eso, recuperar en un periodo medio largo plazo bueno, todo este sistema de espacios ricos en biodiversidad que están un poco resistiendo, son resilientes a toda la degradación que está habiendo, pues hacerlo, potenciarlo tanto en la zona terrestre como marítima y sacar un poco adelante todo recuperar, como dice la ley, recuperar estos espacios naturales y enfocarlo tanto la producción como la intervención con la naturaleza de otra forma, ¿no? Por supuesto, entre los grandes objetivos de esta ley es mitigar el tema del cambio climático y adaptarse a lo que se nos viene encima, que es la realidad del cambio climático. También otro objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y, bueno, cumplir con los compromisos internacionales de la Unión Europea de biodiversidad. Las metas, aunque las metas siempre se ponen a fechas que después no se cumplen, pero las fechas que se prevén que hay que cumplir en esta ley es que para 2030 al menos se pide que haya un 20% de zonas terrestres y un 20% de zonas marítimas de la Unión Europea que estén en restauración. El 2030, o sea, estamos hablando de a la vuelta de la esquina. El 20%, pero para el 2050 ya todos los ecosistemas que necesitan restauración estén ya en restauración. Eso es lo que se pide. Se quiere que al menos en 2030 esté el 30%, el 60% para el 2040 y el 90% para el 2050. Eso es lo que dicen las palabras, las letras, que después esto hay que ponerlo en pie. Esto incluye obligaciones para todos los países que tienen que elaborar un plan, obligaciones que van desde el tema agrícola
hasta el tema forestal, el tema de los ecosistemas urbanos, los ríos, las costas, las zonas marítimas, en fin. Esto implica que los gobiernos se pongan las pilas y se centren en lo que es recuperar lo que se lleva perdiendo a un ritmo agigantado. El 80%, por ahí tengo el dato, el 80% de los espacios de la Unión Europea están degradados. Y esto es una cuestión de que si no se ponen las pilas en esto que se harán los planes nacionales, porque después esta ley, ya te digo, obliga a que los Estados miembros tienen que elaborar un plan nacional de restauración, y en eso está ahora mismo el Estado español. Y para elaborar el plan nacional, pues entre otras cosas, está pidiendo colaboración entre los ciudadanos, y hay un cuestionario en Internet que quien quiera puede rellenarlo dando su opinión y dando su... En fin, es un cuestionario que está abierto a que cada uno exprese qué zonas o qué sitios o qué opina, en fin. Es un cuestionario para elaborar, como decía, este plan de restauración de la naturaleza en España. En España, ya que Europa obliga a estos Estados miembros, pues lo que se plantea, el objetivo que hay en España, por un lado, son proteger lo que ya existe y reparar los daños, sobre todo daños que se producen a raíz de la actividad humana y del cambio climático. Y en eso estamos. Los plazos siguen siendo los de la ley, y es que, hay que es que el plan que tienen que hacer los países de la Unión Europea para esto tiene que presentarse antes de septiembre del 26, o sea que estamos hablando de que ya tiene que estar el plan elaborado y presentarlo antes de septiembre de este año. Entonces, repetir un poco los plazos, que son que para el 2030 el 20% y para el 2050 que esté restaurado todos los ecosistemas que lo necesiten. Las áreas de actuación prioritarias, por un lado están las áreas fluviales y humedales. ¿Qué se pretende o qué se quiere? Dejar los ríos más libres, eliminar en lo posible las barreras artificiales que no son necesarias, recuperar la conectividad entre los ríos, que están totalmente desligados unos de otros cuando eso no es natural. Lograr 25.000 kilómetros de río que fluya libremente para 2030. Respecto a los humedales, por supuesto, recuperar humedales como Doñana o como el Mar Menor. En los entornos urbanos se pretende incentivar las zonas verdes, garantizar que no haya pérdida de zonas verdes, que continuamente vivimos en nuestros entornos como las zonas verdes están desapareciendo, y, si es posible, aumentar la superficie de estas zonas verdes dentro de los entornos urbanos. Generar lo que se conoce como una infraestructura verde, o sea, plantación de árboles en las ciudades para mitigar el efecto de la isla de calor, la creación de corredores ecológicos, en fin, crear un entorno más agradable y más coherente con el medio ambiente dentro de los sectores urbanos. En el sector agrario, que es otro de los grandes caballos de batalla en esta ley, pues recuperar un poco lo que es de sentido común, lo que es la salud del suelo por un lado, mejorar todo lo que es el carbono orgánico, la biodiversidad y las tierras de cultivo, y una de las cuestiones que están tan dañadas por el uso de pesticidas, que son los polinizadores. Lo que hay que evitar lo que está ocurriendo con el declive de las abejas, de las mariposas. El 70% de los cultivos que hay en España dependen de los polinizadores. Sin embargo, es algo que con los pesticidas estamos generando un verdadero problema de pérdida de estos animales, que sin eso no habría cultivos, ¿no? Respecto a los bosques y la biodiversidad marina, pues se plantea en los bosques pues la plantación. Ya hablamos del objetivo europeo que hay de plantar 3.000 millones de árboles, y respecto al tema marino, pues recuperar lo que son las praderas marinas. Hemos hablado en otras ocasiones de las praderas de
de Posidonia, los ecosistemas de Posidonia oceánica que están tan degradados. O sea, todo este mare magnum de objetivos, pues hay que darle forma, hay que darle sentido, hay que ir viendo cómo se lleva a cabo y, por supuesto, creyendo en que se está haciendo un bien a nivel nacional y sobre todo a nivel mundial. A nivel en España lo que ocurre que aunque el Ministerio de Transición Ecológica elabora el plan, tiene que estar muy coordinado con las comunidades autónomas porque son las que tienen las competencias a la hora de ejecutar este tipo de cosas. Así que la coordinación entre instituciones es muy, muy importante. El dato que se estima a nivel económico es de cada euro de inversión en restauración económica se va a recuperar entre 8 y 38 euros de servicios de ecosistemas. Esa es una estimación que hay. Imagino que estará basado en los datos, ¿no? Hablamos de recuperar dinero en cuanto a control de inundaciones, en cuanto a turismo, en cuanto a fertilidad del suelo, en fin, una serie de parámetros que nos dan a pensar que este tipo de leyes es muy positiva para todo en general y sobre todo el tema económico, que parece que es lo que más importa en algunos sectores. Ya os decía que existe un proceso participativo, hay una encuesta que se dirige a la población general, donde se pide la opinión de este tema y sobre todo cómo percibe la sociedad que es esto de la restauración de la naturaleza y cuáles son las prioridades que se consideran más importantes a la hora de intervenir. Aquí entramos en la cuestión el tema gordo, el tema político, que al fin y al cabo es quien va a determinar que esto se puede hacer o no se puede hacer. Y volvemos a encontrarnos con el choque izquierdas y derechas, con el choque que ya dijimos en nuestro programa de televisión que era tan absurdo en muchas ocasiones y tan poco fértil a la hora de sacar ideas para adelante, que este debate político, más que un debate de ideas, es un debate, una confrontación que estéril y que no hay razonamientos en muchos casos para la enfrentación. O sea, en vez de estar luchando a favor de una cuestión que debería ser de común para todos, como aquí lo que prima es derrocar y tener votos, pues nos inventamos lo necesario para tirar leyes para adelante. Pues sí, también esta ley ha sido un intenso campo de batalla en el Parlamento Europeo, tanto en España como en Bruselas. Ha habido muchísimos meses de bloqueo en la división entre izquierdas y derechas, mientras por un lado se ve que las ideas de que esta ley es una herramienta indispensable contra el cambio climático y que va a garantizar la seguridad alimentaria, la parte derecha opina todo lo contrario, que consideran que aquí cuando entramos en las palabras que nos sobran a nosotros, consideran que es una ley ideológica y desproporcionada. Después veremos algunos argumentos en este sitio también. Cuando ya le sacamos el tema de la ley ideológica, saca argumentos, porque la ley ideológica no son argumentos, ¿no? Perjudica, según la parte contraria a esta ley, dice que perjudica al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos, en fin. Critican que hay mucha carga burocrática, creen que habrá una disminución de tierras de cultivo y piden que haya un estudio de impacto económico. Por supuesto, ya si nos vamos a la extrema derecha, que de entrada rechaza todo lo que suene a medio ambiente, porque parece que eso le va largo, rechazan totalmente la Agenda 2030 y hablan de que se va a producir un desmantelamiento del mundo rural, o sea, una tragedia y un ataque a la soberanía alimentaria, y creen que se va a eliminar el almacenamiento de agua. Son argumentos muy duros, muy fuertes, sin base, pero que claro son los que han hecho que el debate político esté servido, ¿no? La opinión de este sector de derecha es que este tipo de leyes va a ser un perjuicio serio para el sector primario, que va a haber una reducción de la competitividad del campo español, que va a haber una pérdida de la soberanía hídrica y riesgo de inundaciones, que
que está basado, y esto ya es lo que nos patina, porque los otros son argumentos más o menos debatibles, pero que diga que esto está basado en una ideología radical, es que eso no es que ¿a dónde quiere llegar con eso? No sé. La idea es que se debatan los más o menos razonamientos que se tengan en el sentido y se llegue a un acuerdo, ¿no? Pero ya centrarnos que estas son leyes de fanatismo climático, de un aquelarre climático, pues hace que un debate que podría ser productivo se convierta en un debate estéril que no sirve para nada, ¿no? Por supuesto, al estar en contra del Pacto Verde Europeo, pues están en contra de todo por principios, ¿no? Hablan de que incluso el dramatismo de que está en riesgo la vida de las personas con esta ley, y dice que no se ha hecho evaluación de impacto. Todo esto sería cuestión de debatirlo y ver si llevan razón o llevan razón, que yo no lo niego, ¿no? Por supuesto piensan que es una ley innecesaria. Restaurar la naturaleza no es necesario porque no da dinero, e incluso es contraproducente, incluso es peligroso, ¿no? Y habla que todo esto la culpa la tiene que tenemos una agenda ecologista radical que hace que nos inventemos o que se vayan inventando cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Por supuesto, la contrapartida a vos pues dicen que no, que no hay restricciones ni competitividad, al contrario, que la restauración de la naturaleza va a mejorar la productividad agrícola porque se va a recuperar todo lo que es la polinización, el control del natural de plagas, la retención del agua de los suelos, con lo cual potenciará menos sequía. Los argumentos están servidos en los dos sentidos, ¿no? La prevención de la erosión y va a mejorar la fertilidad del suelo. Según la cuestión que este tipo de argumentos están basados en estudios científicos que aseguran que estas técnicas van a aumentar y van a mantener la producción sin comprometer el rendimiento, sino que al contrario en muchas ocasiones mejora, ¿no? Que se va a priorizar ecosistemas agrarios con una agricultura regenerativa, con lo cual el campo se va regenerando continuamente. Si lo basamos en pesticidas, lo basamos en productos fitosanitarios, pues acabará cada vez perdiéndose más calidad del suelo. Acceso a mercado, como se dice, hay un tipo de mercado premium, un mercado que es el que vamos a tener acceso si esta agricultura pues mejorara a este nivel, ¿no? Dice que hay más de 100 empresas y cadenas de valor, incluidas las alimentarias, que apoyan la ley porque acelera la transición regenerativa y genera beneficios económicos para los agricultores. Hablan que el suelo va a tener una mayor salud, que los ciclos de agua se van a reestructurar. Dicen que no aumenta el riesgo a las inundaciones, que ni obliga a eliminar embalses, porque claro, una postura dice que ahora de pronto, como queremos que los ríos fluyan, pues hay que quitar embalses, hay que quitar, y no es así. O sea, no obliga a eliminar embalses ni embalses clave ni presas, pero sí existen muchas infraestructuras que están obsoletas, que no sirven y que no están sirviendo para nada, no tienen valor y que están coartando el fluidez de los ríos. De todas formas, la ley no exige. Lo que propone primero es una evaluación de todos estos sistemas y si se puede mejorar la conectividad fluvial, mejor, pero siempre detrás de una evaluación. No se quita ningún tipo de presa de uso humano, ni de tema hidroeléctrica, ni de abastecimiento, ni de riego, o sea que ese tipo de infraestructuras no se tocan. que el tema es que debatir el tema de la ideología radical eso nada más que se debate con datos científicos, y que la necesidad urgente de que haya seguridad alimentaria es una necesidad que todo el mundo está de acuerdo, tanto de izquierda como de derecha. Lo que pasa es que hay que sentarse a ver cuál es la mejor fórmula. Más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. Con ese dato ya es suficiente para que esta ley fuera para adelante. No podemos seguir en un estado, en un territorio donde el 80% de los hábitats está en un pésimo estado. La pérdida de biodiversidad, la biodiversidad
seguridad es un factor que amenaza directamente la producción de alimentación. Miles de científicos apoyan esta ley. Rechazan que se amenace la seguridad alimentaria y, al contrario, dice que este tema de restaurar la naturaleza es esencial para la seguridad alimentaria, sobre todo a medio largo plazo, ¿no? Es una ley flexible y cada país define su propio plan. No traiciona al mundo rural y, en fin, la ley implica una evaluación de impacto socioeconómico siempre. La cuestión es que no es una amenaza para el campo, que el debate político es válido, yo no lo niego, pero debate con fundamento. No decir un debate bajo ideología, porque entonces no llegamos a ningún sitio. No es una amenaza para el campo, no implica seguridad hídrica, la seguridad hídrica, y es lo que se espera, que haya una respuesta política a la degradación que hay en nuestro ecosistema. Que cuesta, vamos a ver, el no cuidar esto nos está costando ya miles de millones de euros en pérdidas agrícolas entre inundaciones, sequía y restauración. Es que el ahorro está servido. Genera más beneficio que costes para los agricultores, ganaderos y la sociedad en general. En fin, seguiremos pendientes, pero volvemos a lo que hemos visto muchas veces. Mientras no haya un acuerdo en lucha en lo coherente, el resto no tiene sentido. Como sabemos, muchas especies de aves son migradoras, una adaptación evolutiva que las lleva a recorrer grandes distancias, principalmente en busca de alimento, un lugar seguro en el que reproducirse o bien a causa del clima. Las migraciones forman parte del instinto de supervivencia de estos animales y siguen rutas migratorias establecidas y heredadas desde hace generaciones. Cada año, y en función de la época, miles de aves migran recorriendo largas distancias para encontrar las condiciones climáticas y ambientales que mejor se adaptan a sus necesidades. Estas aves migratorias tienen capacidad innata para sincronizarse con los cambios ambientales de su entorno de forma natural, como por ejemplo la duración de la luz solar y las temperaturas, que les indican cuándo es el momento de partir. Uno de los aspectos que más nos puede fascinar a muchas personas tiene que ver con cómo saben las aves cuándo y dónde deben migrar. Muchas especies realizan ciertos viajes de manera estacional con el fin de encontrar, como decimos, condiciones más favorables para poder sobrevivir y reproducirse. Estos movimientos de las aves se producen especialmente en primavera y en otoño. En primavera suelen migrar hacia zonas de cría donde encuentran más alimento y condiciones ideales para sus pollos. En otoño emprenden el viaje hacia zonas más cálidas, evitando el invierno en las regiones donde escasea la comida. En este sentido, el programa Migra de CEO BirdLife estudia el movimiento de las aves con el fin de obtener información relevante para que ayude a comprender mejor sus migraciones. Desde Migra recuerdan que el ciclo de las aves migratorias se puede dividir en 4 periodos: reproducción invernada y las 2 migraciones para desplazarse entre las correspondientes zonas de cría invernada. No hay duda que estos datos son fundamentales para entender mejor sus rutas y adaptar medidas de conservación que tan necesarias son. También tenemos que señalar que el cambio climático ha modificado algunas de las rutas de las aves migratorias. Estas encuentran menos recursos en sus paradas habituales y muchos de los casos deben modificar sus rutas, lo que aumenta el riesgo de los viajes. Ahora nos centramos en el estudio, un nuevo estudio publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias. Ofrece pistas al observar una especie emblemática, el flamenco común.
La biología del envejecimiento siempre ha llamado la atención a los científicos y este trabajo se apoya en un programa de seguimiento iniciado a finales de los años 70 por el Instituto de Investigación Tour du Balat en la Camarga francesa, y durante más de 40 años miles de flamencos fueron marcados con anillas identificables a distancia, lo que permitió rastrear su desplazamiento, longevidad y patrones reproductivos. Este esfuerzo a largo plazo generó un conjunto de datos únicos en el mundo, esencial para comprender cómo se manifiesta el envejecimiento dentro de una misma especie. Los investigadores constataron que no todos los flamencos siguen el mismo estilo de vida. Algunos permanecen en la Camarga todo el año, vamos a llamarlos los residentes o sedentarios, mientras que otros emprenden migraciones anuales hacia países del sur de Europa o el norte de África, conocido o lo vamos a llamar como migratorio. En los primeros años de vida, adultos me refiero, los residentes parecen tener ventajas, muestran mayor supervivencia y éxito reproductivo en comparación con los migratorios, que pagan un coste elevado por sus desplazamientos estacionales. Sin embargo, este patrón cambia con la edad. Es decir, que los residentes presentan un envejecimiento biológico más acelerado, con una tasa de deterioro de un 40% mayor que los migratorios, y en promedio pues hay una diferencia o de envejecimiento de 2 años. El envejecimiento se nota en unos a partir de los 20 años y en los otros a partir de los 22 años. Es decir, los que migran envejecen más lentamente y mantienen capacidades vitales durante mucho más tiempo. Y dejando ya el estudio, por otro lado vamos a señalar que el principal riesgo al que se enfrenta la especie, me refiero a los flamencos, reside en la concentración de la mayor parte de su población reproductora en unos pocos enclaves de cría, por lo que cualquier incidencia o situación ambiental adversa puede acarrear el fracaso reproductor de una parte importante de la población en una temporada determinada. En concreto, solo existen 2 colonias relativamente estables en el Mediterráneo occidental: la de la Camarga, en Francia, y la aquí muy cerca de nosotros, en Málaga, la laguna de Fuentepiedra. Una primavera con poca lluvia puede causar una desecación más temprana del humedal en el que se asienta la colonia, lo que puede hacer fracasar la reproducción. Hecho varios años atrás, pues en Fuentepiedra ni siquiera llegaron a reproducirse los flamencos. Otra de las cuestiones que, dadas sus peculiaridades en cuanto a alimentación, los flamencos no pueden satisfacer se alimentan en enclaves de agua, salina o salobre. Es importante que las localidades de cría mantengan en buen estado estos lugares de alimentación, tanto en el periodo de cría como en el de invernada. Y durante la reproducción, pues los flamencos pueden incluso alejarse más de 200 kilómetros de la colonia en busca de humedales donde obtener alimento. Y ahora resaltar dos aspectos, podríamos resaltar muchos más, pero nos vamos a quedar con 2. Su pico, que responde a un diseño perfecto para alimentarse. El flamenco no picotea para conseguir su comida, sino que con la cabeza sumergida en el agua bate el fondo y después filtra el limo gracias a las laminillas presentes a lo largo del borde del pico, y de esta manera consigue su alimento, mientras que el agua es expulsada con la lengua. Un prodigio, una maravilla de la naturaleza. Y otra cuestión son las guarderías, que los pollos, después de mantenerse durante varios días en el nido, pues van a la guardería. Y me río porque es así, un grupo se quedan a cargo de adultos, y mientras los mayores, como hemos dicho, en busca de alimentos, recorren muchos kilómetros, vuelven a la colonia para alimentar a los pollos, en un principio, con la papilla esta que traen segregada en el aparato digestivo de los padres,
Y nada, pues después de 70 días más o menos, los pollos ya están emplumados, no tienen el color habitual con el que estamos, con lo que relacionamos a los adultos, son más oscuros, más grises, y después de 3 meses, pues están capacitados ya bien para volar y abandonan la colonia. Y no nos vamos a ir sin escucharlo un poquito, nos vamos al delta del Ebro, aunque por aquí tenemos la suerte que con las lluvias estas, pues en cualquier relativamente cerca o incluso pasando por lo alto de nosotros, cuestión simplemente de afinar un poquito los oídos y podremos escuchar algo pues muy parecido a lo que vamos a ir ahora. Sestean los flamencos con las patas metidas en el agua. Pero siempre hay algunos ejemplares dispuestos a gruñir y armar bronca. Los flamencos no están solos. Cientos, quizá miles de fochas trompetean por la laguna. Ríen las gaviotas reidoras. Crepitan los humareles cariblancos. Y entre las patas de los flamencos navegan los ánades azulones. A la guarida literaria de hoy le pone voz Daniel Hidalgo y nos lee un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura colombiano. Fue un maestro del realismo mágico y de las historias que reflejan la esencia de Latinoamérica. En 100 años de soledad creó Macondo, un pueblo imaginario donde se entrelazan lo mítico, lo histórico y lo humano. La novela explora el amor, la soledad y el destino de varias generaciones, mostrando la grandeza y fragilidad de la condición humana. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barra y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Pues con la profunda voz de Daniel Hidalgo despedimos hoy en ese fragmento que nos ha leído de Ecos de la Tierra, de la guarida literaria de Gabriel García Márquez. Despedimos el programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque en el control anduvo Fran Lora y aquí en los micrófonos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.